Tenemos que hablar ahora del control de precios, bueno, algo que ya se viene llevando a cabo desde que asumió Roberto Feletti, pero sobre todo estaba apuntado, claro, a supermercados, a lo que tenía que ver con la alimentación, pero ahora el gobierno también se metió con los medicamentos. Sí, hoy es un día clave, Gonza, porque es la fecha límite para que los laboratorios den una respuesta a la Secretaría de Comercio Interior, luego de haberse reunido la semana pasada y haber llegado a un principio de acuerdo. Así que ahora la expectativa estará en el detalle del acuerdo de la Secretaría de Comercio Interior. Dijeron que todavía no saben si va a haber una reunión con los representantes de los laboratorios, sino que simplemente, bueno, van a esperar a ver cuál es su respuesta y finalmente entonces ver de qué se va a tratar este congelamiento, que además va a retrotraer los precios del sector al 1 de noviembre y se va a extender hasta el 7 de enero en línea con lo que ocurre con los alimentos. Bien, y para seguir hablando de este tema, ya está en línea Sonia Tarragona, ella es la jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, así que bueno, buenos días Sonia, te agradecemos obviamente por este contacto y queríamos profundizar acerca de este tema, de cómo sigue el control de precios en los medicamentos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, por suerte. Bueno, queríamos seguir hablando de este tema, si tuvieron alguna novedad o qué esperan al respecto, con respecto a lo que va a ser el control de los precios allí en los medicamentos. Sí, en principio está bueno que les aclare dos cositas. No va a haber un control de precios ni tampoco un congelamiento de precios. Bien. Lo que se está hablando es de un acuerdo de precios, de estabilidad de los precios, voluntaria por parte de la industria farmacéutica, a diferencia de lo que se hizo con alimentos, que sí es un control y un congelamiento. O sea, esto lo hemos resaltado y es importante considerarlo porque hay voluntad por parte de la industria farmacéutica de colaborar y de sumarse a esta medida. Bien, vale la aclaración. Entonces, es algo que, a diferencia de lo que decías, ¿no?, con los alimentos, es un acuerdo ya a la par, podríamos decirlo, ¿no?, con los diferentes laboratorios. Exacto. Nosotros hablamos de estabilidad de precios, primero porque el mercado de los medicamentos es un mercado muy diferente al de los alimentos. A diferencia de lo que pasa cuando uno compra un producto alimenticio, cuando uno compra un medicamento, hay un montón de otros factores que inciden, que tienen que ver con la cobertura social, con si tiene más o menos cobertura las personas, si es de venta libre, si no lo es. Digo, hay un montón de consideraciones que los hacen un bien muy diferente y que requiere ser analizado también de una manera distinta. Sonia, a la hora de hablar con los representantes de los laboratorios, ¿qué respuesta le dio al gobierno respecto de los aumentos que se registraron por encima de la inflación? Es decir, ¿a qué se deben esos incrementos? ¿Cuál fue la respuesta del sector? A ver, en principio también aclarar que no es que hubo aumentos por arriba de la inflación. Algunos medicamentos aumentaron por arriba de la inflación, pero en términos agregados, los medicamentos se mantuvieron alineados con la inflación. Lo que uno no puede perder de vista es que en el mercado de medicamentos, la mayoría de los componentes o las drogas, los principios activos, son importados y eso hace que tengan algún componente vinculado, primero al dólar y segundo a las cuestiones propias del comercio internacional vinculadas a la pandemia, que también ha encarecido mucho el tránsito internacional, el flete aéreo, que también son cosas que uno no puede desconocer cuando hace el análisis. Entonces, las explicaciones, primero, lo que les decía, no es que han estado en promedio por arriba de la inflación, solo algunos, y la explicación tiene que ver también con estas cuestiones, ¿no? Con el aumento de costos internacionales y una serie de otros factores internos que han hecho que no pudieran estar más abajo. Claro, entiendo. Y con relación a estos medicamentos en particular, de los que hace mención que sí, quizás subieron por encima del índice general de precio al consumidor, ¿se detectó alguna baja en el consumo de ese tipo de medicamentos? Bueno, eso también es importante tu pregunta, porque también tenemos que recordar que en el caso de los medicamentos, nosotros tenemos algo que es la prescripción por nombre genérico. Entonces, cuando un medicamento de una marca aumenta de precio, en general hay 20 otras marcas que se pueden comprar, con lo cual es relativamente sencillo, si los consumidores lo saben, si los pacientes lo saben, elegir otra marca, porque uno no está obligado a comprar la marca que subió de precio. Entonces, cuando los pacientes, los consumidores, vuelven a reconocer ese derecho que tienen de elegir la marca y no la droga, por supuesto, que la prescribe el profesional médico, entonces puede sacarse de encima el aumento de precios de las marcas más vendidas, que son las que han aprovechado quizás los aumentos, ¿no?
Bueno, continúa, digo, más allá de la política y demás, a nivel sanitario, ¿no? La campaña de vacunación, digo, en todos los distritos. En ese sentido, bueno, se ve, ¿no? en la merma, afortunadamente, de muertes, ¿no? en el país. Y un dato que el otro día se superó el 90% de vacunados en materia de personal de salud. Sí, la verdad que es la campaña de vacunación más grande de la historia en Argentina. Hemos superado, pero largamente, a países del primer mundo en términos de los porcentajes de vacunación que hemos alcanzado. Afortunadamente en Argentina hay una conciencia de vacunación muy, muy grande. La población elige vacunarse y eso hace que tengamos los resultados que estamos teniendo, que aún teniendo circulación de variante Delta, no se ha disparado el número de casos y, por supuesto, mucho menos las internaciones y las muertes. Y el gobierno tiene, ¿no? como uno de sus ejes la campaña de vacunación. Bueno, la semana pasada una suerte de polémica con lo que fue la vacunación para menores de entre 3 y 11 años, que bueno, finalmente se supo que en Argentina se empezó a vacunar antes que en China, ¿no? Con la vacuna de Sinopharm. ¿Qué tienen ustedes para decir al respecto? No, primero que eso no es cierto. Eso es una cuestión que no es cierta en términos formales. Es imposible pensar que un país pudiera empezar a vacunar antes que la vacuna estuviera aprobada. La verdad es que es raro que se pregunte, ¿no? Porque hay expertos, Comisión Nacional de Inmunizaciones, una agencia regulatoria, varias agencias regulatorias que están mirando. Sería como difícil hacer algo en ese sentido. Claro. Eso fue una interpretación de los dichos de la doctora Bisotti en una conferencia de prensa, que después derivaron en toda una situación que ciertamente no tiene asidero formal. O sea que desde el Ministerio de Salud aseguran, ¿no? Que primero se empezó a vacunar, o por lo menos una vez que se empezó a vacunar en la Argentina, pues está todo aprobado e incluso mismo en el país de origen ya se estaba haciendo. Es que no hay ninguna posibilidad de que no sea así. Nuestras normas regulatorias así lo hacen. Nosotros tenemos un control ciudadano muy, muy fuerte de todo esto. Entonces es imposible pensar que existe la posibilidad de hacer algo oculto, claro, que se sepa, pero además con qué sentido, ¿no? Claro. Porque Argentina, la doctora Bisotti en particular, más allá de su rol como ministra, es de las personas que históricamente más sabe de vacunación en el país. La doctora Bisotti fue directora de inmunizaciones 8 años en Argentina y sabe más que ninguno de estos temas. Así que es muy, muy difícil que se le quiera adjudicar una cosa en ese sentido. Bueno, y para cerrar, antes de despedirte, queremos saber, ¿no? cómo va a continuar, ¿no? Ya teniendo tanto porcentaje de la población vacunada, digo, ¿cómo va a seguir la campaña? Bueno, la campaña va a seguir terminando de vacunar con las segundas dosis a quienes hicieron la primera y por ahí se han relajado un poco y no fueron a vacunarse con la segunda. Terminar de vacunar a los niños y ya el año que viene iniciar los refuerzos, porque como cualquier esquema de vacunación requiere refuerzos regulares, así que seguramente así seguiremos. Bien, Sonia, bueno, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente. Bueno, allí hablamos con Sonia Tarragona, ella es la jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros siendo las 8:27 nos vamos